Muy buenas noches a este espacio en donde estamos buscando aclarar conceptos, buscando cuestionar lo obvio, buscando aprender a través de información para que sea más que conocimiento y lo incorporemos como sabiduría en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en la medida en la que practiquemos lo que aquí estamos compartiendo. Sean todos bienvenidos a este espacio nuevamente. Avísale a esas personas a las que tú consideras que esto puede ser de utilidad, para las que tú consideres que esto puede ser de ayuda, y comparte la información. Regálale unos corazoncitos a este espacio para que se avise a más personas que estamos en vivo. Muchísimas gracias por unirte en este momento, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar y por mantenerte. Si no es la primera vez que estás y si es la primera vez a la que te acercas a este espacio, pues muchísimas gracias por la confianza, por la curiosidad y por acercarte a compartir conmigo en este momento. Entonces, ¿qué vamos a conversar hoy? ¿De qué va el tema del día de hoy? Las causas del sufrimiento, según el budismo. Entonces, como siempre solemos hacer en este espacio, vamos a pasar a conceptualizar por lo menos parte de lo que es el título del día de hoy, que es el sufrimiento. Bueno, según pudiera ser muy relativo lo que pudiéramos conceptualizar, pero feliz noche a todos los que se están uniendo en este momento. Hi, Nadales, Luis Eduardo, good evening. Pudiera ser muy relativo, pero aquí vamos a buscar un concepto conforme al budismo que señala que el sufrimiento es la inadaptabilidad de la mente a la realidad. Es decir, esa no adaptación de la mente a lo que es la realidad es lo que efectivamente es el sufrimiento. Entonces, si la razón del sufrimiento, según el budismo, es una mera cuestión mental, y si podemos decir que el sufrimiento tiene que ver con esa no adaptación de la mente, por ahí vamos viendo algunos indicios de cuáles son las causas del sufrimiento según el budismo. A mí me pareció muy interesante el concepto que maneja Deepak Chopra en uno de sus libros que se llama Sincrodestino, en el que habla solamente de dos emociones. Hay una parte de ese libro que señala que solamente existen dos emociones. Está la emoción del placer y la emoción del dolor. ¿Y por qué me gustó este concepto? Básicamente porque si nos vamos a una frase muy famosa de Buda que se señaló en el libro del Dhammapada, que señala el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si yo eso lo voy a hilar con el concepto de Deepak Chopra que señala que solamente existen dos emociones, el placer y el dolor, y que el placer está relacionado con lo que puede entenderse como amor. ¿En qué sentido? El amor es todo lo que me acerca a lo que me genere placer. Y el temor o el miedo es todo lo que me aleja del dolor. ¿Sí? Entonces, claro, él lo está manejando en un contexto en el cual está hablando de la forma de hacer milagros, del sincrodestino, pero yo lo quiero traer a colación justamente porque estamos hablando de lo que es la emoción del dolor y de cómo es inevitable porque es una emoción de la cual los queremos alejar, pero aunque nos queramos alejar, pasamos por ahí en distintas etapas de la vida. Bueno, nacer duele. Las etapas de cambio, por lo general, suelen tener momentos de dolor, pero recuerda que el sufrimiento va a depender de cuánto tiempo te quedes tú encallado en esa emoción. Es como, a ver, vamos a ir avanzando porque es mucha la información que les quiero transmitir el día de hoy. Si bien el sufrimiento tiene que ver con que la mente no se adapta a la realidad, entonces, ¿cuáles pudieran ser esas causas? En principio, se conocen 6 causas, según el budismo, que generan sufrimiento. ¿Cuál es la primera causa? Los apegos. Ya en conversatorios pasados hemos conversado sobre los apegos, ¿sí? Si no estuviste presente, te invito a que lo busques
en mi cuenta para que refresques o conozcas un poco más sobre los apegos. Pero aquí a modo de resumen, lo que quiero compartir contigo es que los apegos son esas dependencias emocionales que te generan una autolimitación y que en función del miedo que tienes a perder eso que te genera esa dependencia o ese deseo a tener lo que aún no tienes, te genera sufrimiento. Nos vamos a lo práctico. Hay personas que tienen apego. Ojo, el apego puede ser, esa es una dependencia emocional, pero puede estar relacionado con cosas, con personas o incluso con situaciones. A ver, tú puedes tener algún apego con que si estás en el extranjero o si tienes una rutina en la que algún familiar o algún ser querido o tu madre, si está viva, tu padre o alguna persona te llama todos los días a las 8 de la mañana para preguntarte cómo estás, para desearte los buenos días, para chequear un poco de qué va tu día y termina la conversación. Una cosa es la rutina y otra cosa es el apego. Si eso se hace constantemente, pero el día que tú no recibes esa llamada, tú estás de mal humor, tú te angustias, te genera ansiedad, comienzas a tratar de comunicarte constantemente y de forma insistente y hasta irracional con esa persona que te solía llamar y que no se comunicó contigo. Y ese comportamiento se repite en donde ya esa persona no te está, decidió por algún motivo X no mantener esa rutina y tú te sientes mal por eso y tú no te sientes cómodo sino hasta que logras que esa persona te vuelva a llamar en función del ejemplo que les estoy colocando. Eso es un sencillo ejemplo de apego. Por ejemplo, a las comidas. Tú puedes tener un apego fácilmente. Hay personas que tienen apego al café, ¿sí? Por ejemplo, el que toma constantemente café cuando se levanta. El día que no lo toma, pues se siente mal, se siente irritado, le duele la cabeza, está de mal humor todo el día, porque no logró hacer eso que constantemente suele hacer y que sin eso no se siente bien. Una cosa es que no hayas podido tomarte el café, en el caso del café, y bueno, eso no afectó tu rutina, simplemente no te lo tomaste porque no lo compraste, no había, lo que sea, y eso no afectó tu estado emocional. Pero cuando esa cosa, situación, circunstancia afecta tu estado emocional, existe un apego. Y cuando ese apego está presente en ti, es una causa de sufrimiento, porque o no tienes lo que quieres, de lo cual dependes, o te da miedo perder eso. Y eso pasa mucho a veces en las relaciones de pareja. A veces no es amor lo que sientes por la otra persona. A veces es una dependencia emocional que se traduce igual a apego. Entonces, te da miedo perder a esa persona y haces lo que sea necesario para que no se acabe esa relación. Pero lo que no te estás dando cuenta es que en cualquier caso se va a acabar porque no existe amor de pareja, existe una dependencia emocional. Entonces, ahí encontramos la primera causa del sufrimiento, los apegos. La segunda causa del sufrimiento tiene que ver con el control, el querer controlarlo todo. A ver, esto también lo conversamos en algún momento, pero lo conversamos desde el punto de vista del ego, y el ego es aquí protagonista, ¿sí? Cuando decíamos en algún conversatorio sobre quién toma las decisiones, el ego o tú. Bueno, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Cuando quieres controlarlo todo, cuando quieres que las cosas ocurran como tú consideras, que sea tu punto de vista el que sea considerado válido, que sea lo único que ocurra, que los resultados que se den sean los que tú consideras que son los válidos. Cuando eso no ocurre, pues es una causa de sufrimiento, porque te vas a sentir mal, ya que las cosas no salieron como tú querías. El otro no opinó de la misma forma en que tú opinabas y la otra persona no hizo lo que tú querías que hiciera cuando tú querías que lo hiciera de la forma en la que tú querías que lo hiciera. Entonces, vaya que es una causa de sufrimiento cuando quieres controlarlo todo y pues pasa lo que pasa en la vida, que no podemos controlar realmente nada que no tenga que ver con tu actitud, con tu
percepción de la realidad. Entonces, si estás en el primer renglón, que es el de los apegos, o si lograste identificar que eres una persona que lo quieres controlar todo, empieza a chequear para qué quieres controlarlo, porque por lo general lo que se esconde de este control excesivo tiene que ver mucho con las inseguridades. Las personas que desean controlarlo todo al extremo es porque se sienten muy inseguras y requieren tenerlo todo bajo su mirada supervisora. Entonces, cuando yo estoy supervisando que todo está conforme yo lo quiero, cuando yo lo quiero y en las condiciones en las que yo considero que es correcto, pues me siento seguro. Y cuando eso no ocurre, absolutamente caes al hoyo del sufrimiento, ¿sí? La tercera causa que nos genera sufrimiento conforme al budismo tiene que ver con lo que hemos conversado en infinitas oportunidades. Yo creo que lo menciono en cada uno de nuestros espacios de conversación. No aceptar la realidad tal cual es. Cuando tú no aceptas la realidad tal cual es, cuando tú, y aquí son protagonistas las expectativas. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una expectativa, cuando se genera una expectativa en ti, cuando tú esperas que algo ocurra de alguna manera y no ocurre, automáticamente te acercas al dolor, porque te pones triste, porque te puede generar frustración, porque te puede generar incluso hasta un poco de ansiedad. Pero cuando eso no ocurre y tú no aceptas la realidad tal cual es en función de las expectativas medias, bajas o altas, te genera sufrimiento. Entonces comienza a chequear cuáles son esas expectativas que tienes y cuando no se dan, ¿cómo te sientes? Eso ocurre mucho, bueno, básicamente con todo, con lo que tú esperas, de lo que tú esperas. Porque ¿qué te hace la expectativa? Te lleva al futuro. Recuerda que partimos del concepto en el cual el sufrimiento es la no adaptación de la mente a la realidad. Si mi mente no se adapta a la realidad, ¿cuál es mi realidad aquí y ahora? Si mi mente quiere viajar al futuro y me genera una expectativa en la cual yo quiero que este negocio se me dé de esta manera, yo quiero que mi novio, yo quiero que mi esposa se comporte de esta manera y yo espero que como yo actúo de una forma amorosa y soy detallista y le mando un mensaje y lo llamo o la llamo, pues yo espero que esa persona se comporte de la misma forma conmigo. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? Por el motivo que sea, porque no es su personalidad, no forma parte de su personalidad, porque realmente no lo pudo hacer, porque estuvo muy complicado de tiempo, no es porque tú seas menos importante, sino porque probablemente las circunstancias no le permitieron tener ese detalle sincero y no automático, ¿no? No de una manera robótica, hola, sí, te quiero mucho, chao, y sigo con esto. No, sino de una manera sincera. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Por lo general, cuando te quedas esperando algo, es como un niñito que está esperando que cuando llegues tú le lleves algo de regalo y cuando llegaste con las manos vacías, ¿qué es lo que el niño te dice? Ay, no, yo pensé que me ibas a traer algo, en el mejor de los casos. Y de ahí pueden haber lágrimas, de ahí pueden haber molestias, frustraciones, rabia, cualquier cosa. Entonces, si tú te imaginas a ese niñito esperando ese caramelo que no llega cuando tú llegas a la casa, es más o menos la misma emoción o las mismas emociones que vas a sentir cuando tú estás esperando algo de alguien que no se da. Imagínate unir esa expectativa, que es no aceptar la realidad tal cual es, con ese querer controlarlo. Ya va. Pero si yo le estoy mandando un mensaje, soy detallista, estoy pendiente, yo estoy esperando que tú reacciones así porque yo quiero. Esa es la forma en como a mí me gusta que me traten. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Ahí vemos cómo en la cotidianidad quizás de algunas formas estamos más inmersos en causas de sufrimiento de lo que posiblemente en la teoría yo te voy a ir dando. Lo que quiero es que aprendamos a unir, ¿sí?, el conocimiento, la teoría con esa cotidianidad para que tú tomes conciencia de cómo puedes mejorar tu comportamiento, mejorar tu actitud, que es lo que tú puedes controlar, mejorar tu percepción de la realidad y en función de eso dejar de sufrir. No es que las cosas que ocurran o circunstancias en particular no te vayan a doler. Cuando hay personas que fallecen
y estamos acostumbrados o no manejamos un concepto de la muerte en el cual lo vemos como una transformación, sino que lo vemos como un fin en sí mismo, pues cuando alguien se va del plano físico te va a doler. Por eso cuando ya pasamos esa etapa en la cual no está alguien o perdemos algo que sea significativo para nosotros o emigramos o de alguna manera perdemos algo o a alguien, se llama duelo, porque duele. Y el dolor es parte de las emociones, parte de lo que se tiene que vivir, pero el dolor es un extremo y el placer el otro. En este libro Deepak Chopra también menciona que la libertad emocional te va a dar la libertad psicológica y la libertad física para estar en un completo equilibrio. ¿Por qué? Porque si estás en un río, una orilla es el placer y la otra orilla es el dolor. ¿Cuál es la forma más idónea en la que tú te puedes manejar para atravesar ese río de la vida, ese constante fluir, justo a la misma distancia del placer y del dolor, justo en el centro, justo en equilibrio y en ecuanimidad? ¿Por qué? Porque si te vas a un extremo, independientemente de cuál sea, vas a cortar el tiempo y te puedes encallar. Puedes quedarte allí y a lo mejor no sabes cómo salir para volver a ese fluir constante y natural de lo que es la vida, independientemente de cuál sea ese espacio. ¿Sí? A ver, y eso tiene mucho que ver también con un ejemplo que él coloca que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con la subjetividad, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo a ti, lo que es el placer y el dolor es muy subjetivo. Si él menciona en el libro, ok, si yo te digo a ti, te voy a regalar un helado de chocolate, y a ti te gusta el chocolate, a ti te va a parecer absolutamente placentero y lo vas a aceptar. Pero ¿qué pasa si tú eres alérgico al chocolate? Te va a parecer doloroso ese ofrecimiento. Entonces es un ejemplo muy sencillo en el cual te puedes dar cuenta de cómo un mismo hecho puede generar, conforme a tu experiencia, a tu perspectiva ante ese hecho, placer o dolor. Bueno, avanzamos. Seguimos ahora, si mal no recuerdo, lo voy a leer un poquito, con el cuarto o con la cuarta causa de sufrimiento, que es tener el deseo de querer que los demás cambien. Y creo que es una de las cosas más irreales que podemos sentir, desear o querer. ¿Por qué? Porque nadie cambia si no quiere cambiar. Es fácil verlo con un vicio. Por ejemplo, las personas que fuman cigarro, tabaco, nicotina de alguna manera. Solamente lo deja el que quiere dejarlo. No, que no puedo, que lo he intentado, que la adicción solamente la deja el que quiere dejarlo, el que reconoce que la tiene, el que se da cuenta del poco beneficio que puede tener en su cuerpo físico, mental y astral, y que efectivamente quiere hacer un cambio. Entonces, cuando tú quieres que el otro cambie, yo creo que este es uno de los motivos de mayor sufrimiento que podemos generar. Porque sí, estoy seguro que a ti puede molestarte que alguien venga a decirte cambia porque tú tienes que hablar de otra forma, porque te tienes que comportar de otra manera, porque tienes que vestirte de otra manera, porque te tienes que peinar de otra manera, hasta cuando mueves las manos cuando hablas, dejas las manos tranquilas y por ahí se va decantando. Si a ti te incomoda que alguien venga a controlar la forma en cómo tú eres, la forma en cómo tú piensas, ¿por qué sería válido que tú lo hagas con los demás? Ok, una cosa es la formación cuando tienes hijos, ¿sí? Que tú buscas enseñarle valores, enseñarle principios, formarlos de la forma que tú consideres más correcta o más idónea. Y otra cosa es que ellos sean una copia tuya. Otra cosa es que ellos sean efectivamente tu clon, ¿sí? Son dos cosas absolutamente diferentes. Porque ¿qué ocurre? Cuando tú formas
Inclusive cuando tienes alumnos y los estás formando y les dices, esta es la teoría, estos son los principios, estas son las bases, esto es lo que se hace de esta manera, pero el alumno, a pesar de tener toda esa información y esas herramientas, lo hace de una forma diferente. Esa es su forma de verlo, esa es su perspectiva, esa es su visión, esa es su opinión, eso forma parte de él. Y tú no eres más que esa persona para creerte con la razón suficiente de querer cambiar su forma de verlo. Una cosa es corregir un valor y un antivalor. Y otra cosa es, gracias Desi, esto lo voy a dejar grabado y lo puedes escuchar cuando quieras. Gracias por compartir. Una cosa es eso, que tú quieras decirle, oye, mira, el valor de la honestidad, el valor de la sinceridad, en esta casa no se dicen mentiras, porque las mentiras significan falta de confianza, deslealtad y por ahí te vas. Cuando te encuentras que te están mintiendo, tú corriges. Oye, mira, no, me dijiste una mentira, eso tiene una sanción, un castigo, algún tipo de correctivo. Y otra cosa es que esa persona te diga lo que considere que es verdad, de la forma como considere que es más válido. Te lo dice, a lo mejor no te ve a los ojos porque le da pena, sobre todo si son niños, o te lo dice calladito y tú lo que quieres es que te lo digan de frente, que te lo digan viéndote a los ojos y con el pecho abierto. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué vamos a querer controlar la forma de ser del otro? Busquemos la manera de dejar lo mejor, de sembrar las mejores semillas de nosotros en los otros, pero permitamos que esa semilla florezca de la mejor manera en ese espacio fértil en donde sembramos la semilla. Ajá, seguimos avanzando. Recuerden dejar sus preguntas y sus inquietudes y darle en los corazoncitos para seguir nutriendo este espacio y para seguir compartiendo. A ver cómo vamos, a ver si voy muy rápido, a ver si me voy explicando de la mejor manera. ¿Sí? Ok, otra de las causas de sufrimiento es desear cambiar el pasado. Ustedes me van a decir, bueno, pero quizás qué absurdo que alguien quiera cambiar el pasado porque eso es imposible, eso no se puede cambiar. Hay gente que vive constantemente rememorando si yo hubiese hecho eso diferente. Si yo le hubiese dicho que lo quería o que no lo quería, ¿cómo hubiese cambiado el asunto? Si yo hubiese actuado de otra manera, si yo me hubiese ido, si yo me hubiese quedado. Entonces estás constantemente rememorando el pasado, queriendo cambiar ese pasado, viviendo de las especulaciones de cómo sería tu presente y tu futuro, y no haces más que sufrir en ese ir y venir de la mente, lo cual la mente disfruta muchísimo, porque a la mente no le gusta estar en el presente. Recuerda que a la mente le encanta ir del pasado al futuro, ir brincando de un tiempo a otro, pero no quedarse en el centro, en el presente. Entonces, si tú le das la oportunidad a la mente de que viva constantemente en el pasado, de por qué lo hice, de para qué lo hice, me arrepiento, mira cómo, o sea, el arrepentimiento es válido y en la medida en la que tú corrijas el comportamiento que te llevó a esa decisión. Pero si tú estás en el pasado constantemente queriéndolo cambiar, oye, mira, pero ¿por qué no me das otra oportunidad? Entiéndase en la universidad, entiéndase en cualquier área de tus estudios, en un área laboral, en el área de parejas. Oye, pero si yo lo hice... Imagínense ustedes que, no sé, tienes un novio en estos días o tienes una novia o estás casado o casada, pero resulta que el exnovio que tuviste, que en algún momento le dijiste, ay, mira, ¿sabes qué? Ya yo no quiero seguir con esto por el motivo que haya sido. Pasan los años y te consigues que a lo mejor estás atravesando una situación de crisis matrimonial o de relación de pareja, pero te consigues con esa persona a la que tú rechazaste en algún momento y resulta que esa persona en tu concepto de éxito es exitosa. Le va bien económicamente, a lo mejor está casado, tiene tremenda casa, viaja, no sé, el concepto que para ti sea de éxito. Y tú comienzas, en función de esa crisis de pareja o matrimonial que puedas estar viviendo, o de relación con los hijos también. ¿Y por qué fue que yo le dije que no a esta persona?
Dios mío, y si yo le hubiese dicho que sí, y si me hubiese casado, mira en dónde estaría yo. Caramba, y no estuviera yo con este tema, en esta crisis, con este hombre, con esta mujer, con esta persona que no me hace caso, que hace lo que le da la gana, ¿sí? Entonces ya va, ¿de qué va? ¿De qué sentido tiene que tú te vayas al pasado a supuestamente darle una oportunidad en el pasado para que supuestamente tú estés viviendo esa vida de la pareja de ese exnovio al que tú le dijiste que no, o esa exnovia, y tú te veas reflejado allí? ¿De qué sirve tanta especulación si no es para sufrir? Porque ¿quién garantiza que tú te hubieses casado con esa persona en ese momento y que ese sea o fuese el futuro que tú tuvieses? A lo mejor en función, si tú te hubieses casado con esa persona, y fíjense cómo nos fuimos al pasado, aquí haciendo los ejemplos, bueno, a lo mejor te iba a ir, vamos a usar el adjetivo peor, solamente a nivel comparativo, porque no me gusta mucho usarlo, pero no te hubiese ido tan bien como con la pareja actual, aunque tengas la crisis de pareja que tienes. Entonces las especulaciones sirven es para los que hacen pronósticos, y bueno, eso es un mundo un poquito amplio, pero lo que te quiero decir es, deja de vivir en el pasado, porque es una causa de sufrimiento, porque no tiene sentido dejar de fluir, dejar de evolucionar, dejar de avanzar, creer que nada cambia cuando efectivamente lo único que ocurre es el cambio, es la impermanencia, es el fluir, ¿sí?, de la vida. Bien, ¿cómo vamos? Vamos ahora con la última causa del sufrimiento, y tiene que ver con no aceptarte a ti mismo. Tiene que ver con la baja autoestima. Tiene que ver con criticarte, tiene que ver con no valorarte, tiene que ver con autocompadecerte, tiene que ver con darte látigo constantemente. Una cosa es tratarte con cariño, con amor, y otra cosa es autocompadecerte. Una cosa es ser compasivo y bondadoso contigo, y otra cosa es no hacer tu mejor esfuerzo porque no confías en ti, porque algo te dice que no lo vas a lograr. Entonces, cuando tu autoestima está baja, y el alta autoestima no tiene que ver con siempre estar eternamente sonriente a lo externo, pero sí estar en un santocha interno, en un contentamiento interno, eso te va a generar sufrimiento. Si bien ya abarcamos las 6 causas que maneja el budismo como causas de sufrimiento, vámonos a ver de qué manera el budismo te da algunas claves para superar esas etapas de sufrimiento. La primera etapa tiene que ver con no juzgar, no la primera etapa, uno de esas fases o de esos tips tiene que ver con no juzgar. ¿Para qué vamos a juzgar al otro, al que yo quiero controlar? Como yo lo quiero controlar y él no hace lo que yo digo, yo lo juzgo, entonces él es malo. Entonces él no sabe lo que hace. Entonces él es incapaz en su trabajo. Entonces una cosa es, ahorita que mencioné lo del trabajo, hacer la capacitación y que tú consideres que alguien efectivamente tiene las cualidades en ese trabajo o no, y otra cosa es juzgar su comportamiento frente al trabajo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿para qué juzgamos? Para sufrir. No sufras, por lo tanto deja de juzgar, porque tú no eres más que esa persona. El trabajo de los jueces es otra cosa, es otra área, porque bueno, hay momentos en los que alguien tiene que decidir y se crearon los sistemas judiciales para buscar un poquito de equilibrio, pero eso es harina de otro costal. El punto aquí es en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Y entonces una de las formas en las que puedes dejar de sufrir es dejando de juzgar. La otra forma en la que podemos dejar de sufrir es, hay que forjarse propósitos nobles, es decir, hay propósitos o metas que te van a llevar al éxito económico, al éxito laboral, al éxito de pareja, pero hay propósitos nobles que tienen que ver con comenzar a buscar ese sentido de utilidad, de hacer servicio, de apoyar a otros, de sentirte útil en lo que tú estás haciendo o en lo que tú te estás
desempeñando, independientemente que sea un área de comodidad para ti o no. Entonces hay que buscar forjar esos propósitos nobles y hay que buscar también otro tips, es fomentar las virtudes. Y esto es muy bonito porque tiene que ver con que la evolución es un camino constante y hay que empezar a cultivar esas virtudes que nos van a permitir avanzar, nos van a permitir ser más bondadosos, ser más amorosos, ser más compasivos. Son virtudes que te van a permitir no sufrir o dejar de sufrir. Entonces ya hemos hablado de no juzgar, de fomentar propósitos nobles, de cultivar las virtudes. La observación abierta, es decir, estar atentos a lo que dice el cuerpo, estar atentos al entorno, estar verdaderamente como observadores. Y que hemos dicho en otros espacios de conversación, cuando queremos verdaderamente ser observadores, te sales de ti, echas un pasito para atrás y ves la realidad, ves la situación, ves el macro fuera del meollo, fuera del asunto, para que verdaderamente puedas ser objetivo en tu observación, atento en tu observación y hacer las correcciones que te van a permitir a que si tienes que sentir el dolor, lo sientas, pero no que no tengas que sufrir en ese tránsito que ya de por sí es desagradable, es doloroso, valga la redundancia. A ver, otro que nos va a permitir dejar de sufrir es ser, ya lo conversamos también. Fíjense que me llama la atención que les he comentado cosas que hemos previamente conversado en varios espacios, en varios conversatorios. Y tiene que ver en esta ocasión con ser impecable con la palabra. Lo que decimos en yoga como uno de los llamas y niyamas, satya, la veracidad, lo que dices. En la medida en la que yo soy transparente con mi palabra, soy honesto, soy impecable, cumplo mi promesa, no prometo lo que no puedo cumplir, voy a generar menos sufrimiento, porque no voy a generar expectativa en el otro. Y eso me lleva al otro espacio que según los budistas te va a ayudar a dejar de sufrir. Si tú quieres dejar de sufrir, no generes sufrimiento. Y parece obvio. Y ya hemos hablado de aprender a cuestionar lo obvio. Oye, pero es que no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Si tú no quieres sufrir, vas a generar sufrimiento en otros. Y es un ejercicio interesante. Ok, ¿qué me genera sufrimiento? Que aquella persona no me haga caso. ¿Y yo hago caso? ¿A quién le hago caso? ¿De verdad? ¿Lo hago? Entonces, ¿por qué si me funciona para el otro y no me funciona para mí? Aprende a cuestionar lo obvio. Y si de verdad tú quieres que tú dejes de sufrir, chequea si tú estás siendo causa de sufrimiento de otros. Ojo, desde tu responsabilidad emocional, desde lo que a ti te corresponde, no desde lo que el otro perciba. Porque aquel te va a decir, no, pero es que tú eres muy mandona. Ajá, pero ya va, yo te tengo que dar una instrucción y tú tienes que hacer esto y esto en esta fábrica y esto es este es tu trabajo. Entonces, si tú no quieres que yo te diga al principio cuál es tu trabajo ni te lo esté recordando, tú tienes que estar consciente de cuál es tu responsabilidad. ¿Sí? Es cuestión de aprender a conocer los espacios. Y, bueno, básicamente ese nos lleva a donde yo creo que básicamente cerramos en muchos de los conversatorios y es aprender a serenar la mente. Y la mente se serena con espacios meditativos, con espacios que te lleven a la belleza, armonía, equilibrio y ecuanimidad interna. ¿Y cómo llego yo a esa parte dentro de mí? A través de la meditación. Acuérdate que no es necesariamente una meditación pasiva, ojos cerrados, sin moverte. Puede haber meditación activa, pero el punto de la meditación es que te permitas estar aquí y ahora. Parte importante de la meditación es que tú lleves la batuta y te seas el mejor observador de tus pensamientos.
de lo que pasa en ese tránsito, en esa avenida, en el cual, así como en una avenida, en una autopista, los carros van y vienen constantemente, y eso es lo que ocurre en tu mente. Tú te vuelves el mejor observador de cuánto pensamiento va y viene constantemente, porque ese flujo no se detiene, porque ese es el trabajo de la mente. Si el trabajo del corazón es bombear sangre, latir a un cierto ritmo para que tú tengas una salud estable a nivel de tu sistema cardíaco y circulatorio, el trabajo de la mente es pensar. El tuyo es observar qué pasa en la mente, convertirte en tu mejor observador, aprender a serenar la mente, aprender a usar todos estos tips que nos dejaron los budistas hace miles de años y que pareciera que no hay muchos oídos dispuestos a escuchar y muchas voluntades dispuestas a hacer. Entonces recuerda que de ti depende dejar de sufrir. Es opcional, ¿sí? ¿Y qué más vas a recordar? Respirar y sonreír para que estés más ligero de equipaje. Así terminamos el espacio de hoy, el conversatorio de hoy. Infinitas gracias, muchísimas bendiciones para todas las personas que se conectaron y para las personas que lo van a ver más tarde en diferido, bendiciones iguales al infinito. Expansión de conciencia. Ve el video a las veces que tú consideres necesarias, no para creerte lo que yo te estoy diciendo, para que si esto resuena contigo, busques la forma de llevarlo a la práctica, a ver qué es lo que a ti te funciona, para que te permitas autoconocerte, para que te permitas autoobservarte, suadayaya, ir hacia adentro, ver cómo yo funciono con esta información, a ver qué tanto me sirve y a ver cómo soy una mejor persona en este sendero, en este camino de crecimiento espiritual. Muchas bendiciones, gracias por haberse conectado, los espero, expectativa, ojo, pero forma parte de la publicidad. El próximo miércoles voy a estar conectada a las 7 de la noche buscando que ampliemos y expandamos la conciencia, el nivel vibratorio. Muchísimas gracias, buenas noches y bendiciones para todos.